Bueno, listo. Yo creo que ya se va conectando la gente. Vamos empezando. Les presento, él es Daniel Taboada, es un ingeniero industrial, tiene una amplia experiencia en el sector gasoil, trabajó más de 8 años en Medio Oriente, en Dubái, en Abu Dhabi, con empresas líderes en ingeniería en el sector. Hizo además una maestría en cadenas de suministro en Liverpool, en la Universidad de Liverpool. Es gerente y cofundador de la cervecería Marantá. Habla de, no, yo es un aficionado al fútbol, a la buena cocina como buen cervecero y en realidad las bebidas. Y me cuentas que estás aprendiendo estás empezando a practicar golf. Bueno, yo creo que más adelante podemos hablar del tema. Se declara Sí, como una sí. persona calmada, analítico, estratega, y una cosa que me encantó, que también coordino muy bien con eso, hace que las cosas sucedan. Eso yo creo que es de los líderes y de los emprendedores y de la mayoría de los que estamos hoy aquí en este live. Bueno, Daniel, ya poniéndonos un poco en materia, cuéntanos un poco de tu experiencia, cuéntanos por qué estudiaste ingeniería industrial, por qué terminaste en Dubái, esa es como la primera pregunta. Ok. No, primero, buenas noches a todos los que nos escuchan. Qué honor que me hayas invitado, Adrián, acá, ya que No, hemos al revés. trabajado durante, creo que ya van 3, 4 años, hemos trabajado juntos. Y listo, te cuento. No, yo escogí ingeniería industrial porque a mí siempre me gustaba el tema de la organización en el tema de producción y también el tema administrativo y organizacional. Por eso comencé a estudiar ingeniería industrial. ¿Y cómo terminé en Dubái? Son de esas oportunidades que le llegan a uno en la vida y que si uno las deja pasar y no vuelven o la toman. Me acuerdo yo, eso fue a finales del 2008 que un conocido me dijo que lo encargaron para abrir el departamento comercial de esta multinacional italiana allá en Dubái y que querían a gente que se estaba recién graduada para que quisieran hacer carrera en la empresa. En ese entonces Dubái no era como se conoce ahorita, por ejemplo, el Burj Khalifa, que es el edificio más alto, todavía no se había terminado, Dubái no tenía metro, o sea, estaba en pleno crecimiento, habían cositas, pero todavía faltaba mucho más que hacer de lo que se conoce ahora. Yo ya último semestre de universidad, no tenía, digamos, como algo que me atara acá y enseguida tomé la oportunidad y le dije que de una, hice el proceso de selección y comencé allá. Cuando yo llegué allá, por ejemplo, es algo anecdótico que yo veo el tema de la religión musulmana, pero tan fuerte. O sea, yo sí sabía que eran musulmanes, yo había tratado con musulmanes cuando yo estudié en intercambio en Europa, pero ya veo ahí que las restricciones son mucho más fuertes, que tú no te podías hablarle a cualquier mujer, que había la policía religiosa, no policía religiosa, pero que sí había que tener una prudencia en tu comportamiento a lo que uno se conoce, a lo que uno está acostumbrado acá. Entonces, pero bueno, ya para resumirte, duré más de 8 años allá, entre Dubái y Abu Dhabi, y hasta hace 3, 4 años que me vine para Colombia a montar la cervecería. ¿Y cuál dirías tú que es como la mayor diferencia entre trabajar en Dubái a trabajar en Colombia ya en términos laborales? Eh, es algo, por ejemplo, yo veo allá en Dubái no hay tanta protección al empleado. Es decir, si tú la fallas, mañana te pasan la hoja o sea, mañana te dicen, hasta aquí llegamos y tú que estás expatriado allá, coges tus maletas y chao, te regresas. En cambio acá en Colombia, de pronto es muy proteccionista en cierta forma que si el empleado la falla, hay que llevar un proceso hasta poderlo en cierta forma como despedir. No es o sea, no digo que sea malo,
que aquí en Colombia sea malo, pero allá la gente siempre está muy pendiente a cumplir en su trabajo. Ya, imagino que también hay mucho extranjero. Sí, no, allá la mayoría, allá prácticamente los que trabajan son extranjeros, o sea, allá es un país, los Emiratos Árabes es un país de aproximadamente 8 millones de personas que viven y el 70%, 70-80% son extranjeros. Allá la clase trabajadora es puro extranjero. Wow. O sea que los 2 millones nativos viven de lo que trabajan los otros 6. Sí, obviamente ellos están por decirlo, en el top de la pirámide, son los inversionistas, gestionadores de negocios y todo, pero sí, allá el trabajo principal lo hacen los extranjeros. Bueno, y cuéntanos entonces cómo es ese cambio, cómo es ese tema de estás en Dubái, estás trabajando para una buena empresa, pues estás en el famoso rollo de los petrodólares y decides regresarte a Colombia, pero además a emprender, que pues todos los que estamos en este rollo de emprender sabemos la incertidumbre que eso conlleva, que es lo que te lleva a volver a cambiar de vida. No, yo siempre quise emprender, siempre lo tenía en mi mente. Y allá en ese entonces se estaba viniendo la crisis del petróleo, las cosas estaban poniéndose de pronto como un poco difíciles, pero yo ya tenía este proyecto en mente, comencé a trabajar esto hace un año antes de que me viniera. Comencé a buscar tendencias mundiales de negocios. Por ejemplo, yo en ese momento no era un apasionado de la cerveza como estoy ahora. En el tema buscando las tendencias mundiales, encontré la tendencia de la cerveza artesanal, que estaba creciendo, llevaba creciendo a más de 2 dígitos durante 10 años en países en Europa y en Estados Unidos. En Sudamérica apenas ocupaban el 1% del market share como en Colombia. Argentina, Chile, Brasil ya están entre el 2-3%. Entonces yo dije, bueno, hay una oportunidad, todo tiende a que el mercado de la cerveza artesanal va hacia allá. Entonces ahí comencé a estudiar sobre el tema de la cerveza. Ahí contraté en su momento a un consultor, maestro cervecero de Bélgica, que me explicó, o sea, un overview de cómo es el tema de fabricar cerveza, los equipos y cómo se produce la cerveza, que en ese momento no tenía idea. Y bueno, hasta que ya pasó todo ese año de estudio y tomé la decisión de venirme para Colombia. Bueno, ¿y tú tenías en mente algún equipo, tenías en mente algunos socios o simplemente te viniste a Colombia y dijiste, me voy allá y monto la cervecería y ahí voy buscando por el camino? ¿Cómo fue ese proceso? No, yo siempre digo que la clave de cualquier emprendimiento y negocio es la planificación. Y una buena planificación es clave para no quedarte en la mitad del camino. En ese año de estudio, yo también comencé a planificar el tema financiero. Dije, bueno, estos son mis ahorros, necesito tanto para comenzar la planta. Tenía cotizaciones de equipos en Colombia, Europa, de todas partes para hacer el montaje, tenía un presupuesto, busqué un socio capitalista que me lo encontré, una colega mía de allá de Dubái, y también el otro socio de la empresa que es de Bogotá. Él se encontraba terminando su maestría en Milán sobre marcas de lujo. Entonces yo había desarrollado toda esta planificación, la había desarrollado sobre el tema operacional de la cervecería, y él tenía todo lo complementario sobre el marketing, el posicionamiento y cómo se podía vender el producto. Enseguida, cuando vimos eso, nos unimos y los dos dijimos, bueno, comenzamos a trabajar juntos, pusimos una fecha y nos vinimos los dos a montar la empresa.
Sí, que recuerdo que eso fue más o menos hace unos 4 años tal vez. Me Sí, llamó, me llamó la ajá, atención y empecé a trabajar sí, en así es. eso. Daniel, ¿y de dónde sale la idea o tus ganas de hacerte emprendedor? ¿Por qué no, si ya tienes la vida, entre comillas, asegurada, seguir en ese seguro y irte hacia lo incierto? Bueno, yo siempre quise emprender. También estuve siempre rodeado con gente o emprendedora o con sus propios negocios. Entonces, eso siempre fue que yo estaba, siempre lo quería. Allá que estaba en Dubai, siempre que estaba trabajando, yo decía, no, pero ¿por qué no arriesgarse a hacerlo de uno? ¿Por qué no arriesgarse a hacerlo de uno? Hasta que, hasta que pasó y dije, bueno, es el momento, es ahora o nunca. Que no tenía, o sea, que estaba ciertamente solo, no tenía quien cuidar ni nada. Entonces, ahí dimos el brinco y en esa seguimos. ¿Y por qué en Colombia? O sea, ¿por qué Porque decides regresar a Colombia y no de pronto emprender en Dubái o en Europa o en, no sé? no, porque yo también soy muy apegado a mi familia. Ujú. En ese entonces ya yo también me había casado y siempre quisimos estar en un país cerca de Colombia, por lo menos que tomas un avión y en 2, 3 horas ya estás en Colombia. Desde Dubái a Colombia me duraba prácticamente 24 horas desde que cogí el primer avión hasta llegar acá, en la ruta más corta. Entonces era eso y obviamente como no teníamos conocimiento de otros países, o sea, comenzar de cero en otros países, por lo menos uno viene aquí a Colombia y tiene amigos que le dan la mano y entonces por eso escogimos Colombia. Y también porque yo soy colombiano y me gustaría que la creación de la industria o de algo que yo haga ayude con el progreso del país. Súper cierto. Daniel, ¿habías emprendido antes o este fue tu primer emprendimiento? Como tal, este es mi primer emprendimiento así de organizado, donde tú necesitas pagar nómina, necesitas llevar un contador, generar empleo y todo eso. Sí, se puede considerar como tener algunos negocios antes, sí había tenido, pero así como tal de constituir una empresa y todo eso es mi primer emprendimiento. Súper. ¿Cuál crees que ha sido el mayor reto en este camino de hacerse emprendedor? Mm, el mayor reto es la incertidumbre, yo digo, la incertidumbre con la que uno vive, porque es que todos los meses tienes que estar pendiente en completar para pagar la nómina, pagar los arriendos. Pero para mí la vida del emprendedor es eso, es afrontar los retos, superarlos y cada vez que uno supera un reto viene uno más grande que uno nunca en la vida se lo había imaginado y, y te digo que si de pronto uno hubiese planificado, o sea, si uno lo hubiese visualizado antes, de pronto no se arriesga uno a emprender. Y yo creo que esa es la vida de un emprendimiento, incluso de las grandes empresas. Las grandes empresas también están todos los días enfrentando retos y sacando esto adelante. Por ejemplo, hablando de retos, ¿qué más que el reto que estamos viviendo de la pandemia? Esto no se lo esperaba nadie. Sí, eso Entonces, no estaba en ningún plan de negocios. en ningún plan de negocio. Entonces que estamos ahí, nos despertamos todos los días, todo, incluso pequeños empresarios, grandes empresarios, empleados, desafortunadamente los que se han quedado sin empleo, la única opción es despertarse todos los días y buscar qué solucionar, cómo solucionar. Totalmente de acuerdo. Bueno, y ya hablamos de retos, ahora hablemos de triunfos. ¿Cuál ha sido tu mayor triunfo? Eh, Aquí en Cerveza Manantá es algo muy parecido a la respuesta de los retos. Por ejemplo, primero fue el montaje de la planta, que nosotros nos llevó aproximadamente un año. Después sacar todas las referencias insignias de nosotros, que son 4. Eh, con todos sus permisos INVIMA, el BPM de la planta, rentas departamentales, que eso casi nos llevó 8 meses más
Y bueno, ahorita intentar posesionar la marca, pero esos son los mayores logros, te digo así, lo que estamos ahorita, ¿cómo es? Vendiendo el producto que tenemos ahorita y mejorándolo cada día. Claro, claro, claro. ¿Y cuál, bueno, siguiendo con este tema del reto, del aprendizaje, bueno, cuál ha sido el mayor aprendizaje que has tenido en este proceso? El mayor aprendizaje, como lo comenté hace unos minutos, es el tema que sin planificación uno no llega a nada. O sea, sin planificación tú puedes tener la mejor idea del mundo, el unicornio que tú quieres tener, y si no tienes si no tienes una buena planificación, te vas a quedar en la mitad del camino y no vas a poder no vas a poder desarrollarlo, ejecutarlo y quedar así, solo como una idea, no como algo concreto. Entonces, eso es o sea, cada día que pasa, yo digo, planificación es lo que yo más, lo que más aprendo. ¿Y cómo hace alguien que como lo muestras, es tan planificador en estos tiempos que son tan inciertos? En estos tiempos que son tan inciertos, lo primero que hay de planificar es mirar por dónde puedes asegurar el tema de tu nómina y de tu nómina, cómo puedes seguir produciendo a menor costos, cómo tienes que reajustarte. O sea, a nosotros personalmente, nuestros mayores clientes eran bares y restaurantes. Los bares y restaurantes fueron los primeros que cerraron y creo que van a ser los últimos que abran. Se cayeron las ventas casi en un 90%. Entonces, ¿qué hace? Bueno, revisar cómo podemos planificar este tema de sobrevivir, si se puede decir, no sobrevivir, pero de mantenerse durante este tiempo con los mínimos costos posibles, manteniendo la nómina de la compañía y generando marca, que es lo que estamos haciendo. Ya después de eso, ya ahí miramos y durante el tiempo vamos mirando cómo se está comportando el mercado, estudiando mucho, leyendo mucho, de experiencias que tenemos acá en cierta forma, si se puede decir, la suerte de que pasó primero en Europa, y revisar qué estrategias hicieron esas empresas en Europa que se puedan poner en práctica acá en Colombia. Wow, el chat se llenó de preguntas. Esto se puso bueno. La gente veo que muchas preguntas están enmarcadas en en el tema que quería que siguiéramos, y es el tema de que nos cuentes un poco de Marantá. ¿Qué es Marantá? ¿Dónde están ubicados? ¿Qué mercado manejan? ¿Cuál es su cliente más importante? Yo creo que hablemos como de lo que era antes de la pandemia, como Claro. para estar en la normalidad de lo que más tarde de pronto hablaremos de cómo están manejando lo de hoy. Claro que sí. Bueno, Marantá, cuento un poco sobre la historia de Marantá. Marantá era la finca de uno de nosotros donde criábamos caballos de competencia. Nosotros lo que quisimos hacer fue un paralelo en lo que conlleva criar un caballo de competencia, hacer una cerveza de calidad. Por ejemplo, en los caballos de competencia, cuando ellos nacen, nosotros se cogen los caballos, se les dan los mejores alimentos, se les da el mejor cuidado, se entrenan hasta llevarlo a competir. Con el tema de la cerveza, nosotros, las materias primas que nosotros compramos son de la más alta calidad, nos cercioramos que estén almacenadas debidamente para que no pierdan ninguna de sus cualidades, hasta que las producimos en nuestra planta con los más altos estándares de calidad. Nosotros tenemos buenas prácticas de manufactura, incluso tenemos estándares que no piden, que no son requisitos en Colombia, pero para nosotros los queremos llevar a cabo, hasta el momento que nosotros le servimos la cerveza al cliente.
¿Por qué? Porque al final el cliente es el que te dice, me gusta tu cerveza o no me gusta tu cerveza. Entonces, ese era el paralelo que nosotros quisimos hacer entre la crianza de los caballos de competencia con la cerveza, una cerveza de calidad artesanal. Bueno, por qué la montaron en Montería? En Montería, bueno, nosotros cuando yo me regresaba, yo soy de la región, yo soy de un pueblo cerca que se llama Corozal, mi esposa es de acá de Montería, pero igual cuando yo estábamos planeando para venir, comenzamos a buscar ciudades que te lleguen, que te den una ventaja competitiva. Por ejemplo, Montería mostraba un crecimiento de los últimos 10 años de los mayores de Colombia. También era una ciudad que estaba comenzando a tener industria. Entonces, y están ahorita construyendo un puerto en el Urabá antioqueño que queda muy cerca. Entonces nosotros pensando que cuando vayamos a exportar la cerveza, eh, la, la, como todavía la ciudad tenía buen crecimiento, pero todavía no estaba consolidada como una ciudad industrial, los arriendos no son tan costosos, la vida no es tan costosa, la calidad de vida sí es muy alta porque no hay tanto tráfico. Entonces todos esos factores se unió y después que hicimos también las pruebas de laboratorios de agua que salieron muy buenas, nos animó a montar la planta acá. Ok, ¿y cuál es en ese aspecto, pues si ya estás en Montería, a qué mercado le apuntan ustedes? No, nosotros principalmente queremos ser la cerveza premium artesanal de Colombia. Distribuirla en todo Colombia. Comenzamos, obviamente, estamos enfocándonos en Montería y en la región Caribe, digamos, en Cartagena estamos muy posicionados. En Barranquilla estamos comenzando. En Medellín entramos hace más de un año, estamos en algunos bares y bueno, nos encuentras en diferentes plataformas allá como Tok Tok, Licores Medellín. En Bogotá, Montería y Bogotá son nuestros más grandes mercados. En Bogotá, por ejemplo, nos encuentras en Merkeo, nos encuentras en lalicorera.com, estamos en Chouquini, ahorita en estos tiempos de COVID. Y cuando teníamos los restaurantes, estábamos en algunos restaurantes del grupo Takami, en Osaka, en Cachipepe, en los mayores restaurantes, de los mejores restaurantes de Bogotá. Vale. Ya que entramos un poco en el tema de la cerveza, cuéntanos un poco qué estilos de cerveza manejan en Marantá. Nuestras cuatro estilos insignia o cuatro referencias manejamos cuatro. La Bayo, que es una cerveza wheat beer, es tipo belga, quiere decir que es una cerveza de trigo, con un bien refrescante, notas cítricas y un amargor bien ligero. También manejamos una cream ale, que es la Palomino, que es una cerveza bastante refrescante con notas afrutadas y también es un amargor bastante ligero. Después viene ya una cerveza un poco más compleja, que es una Pale Ale, es la Lasan de nosotros, la cerveza roja, es una cerveza ya con mucho más cuerpo, más compleja y lupulada. Y finalmente tenemos la cerveza negra, que es la Sweet Stout, es una cerveza bastante cremosa, con notas ahumadas. Y la gente, bueno, los que no son conocedores de cerveza artesanal, siempre cuando ven una cerveza negra dicen que tiene café. No tiene café, sino es que el grano tostado emula un poco el sabor del café. La de nosotros, hay cervezas negras que sí tienen café. Hay una pregunta que hace aquí en el chat Daniel Montoya que pues está como relacionada con el tema, digamos que pues para comentarles un poco a medida que van haciendo las preguntas, para no cortar la conversación, pues si son relacionadas las vamos poniendo. Pero la idea es que al final pues logremos contestar todas sus preguntas. Y pregunta cuántos litros de cerveza están produciendo y qué capacidad de producción tiene la planta. La planta nosotros la construimos, la planta nosotros la construimos de una forma modular.
que nosotros, modular quiere decir que nosotros podemos ir expandiendo la capacidad dependiendo cómo va la demanda lo exija. Actualmente nosotros la planta puede estar llegando entre unos 20.000, 22.000 litros mensuales, pero nosotros estamos en el rango de entre unos, digamos, entre unos 3.000 y 5.000 litros mensuales. Una amiga que está precisamente en Montería me pregunta que dónde puede conseguir tu cerveza. En Montería, no, perdón, en Barranquilla. En Barranquilla, eh, escríbeme porfa ahí al interno y te doy el teléfono que estamos con, se llama El Artesano en Instagram, lo puedes conseguir, El Artesano, y también estamos con The Beer and Beer en Barranquilla. Yo te paso los dos datos. Bueno, y me confundí porque pues, yo tengo una prima que vive en Montería, por eso te dije Montería. Y ella precisamente está preguntando que si tú consideras que es mejor emprender solo o emprender en compañía. En este caso pregunta ella por la pareja. Ah, por la pareja. Uy, Pero pues también la podemos ampliar a cualquier compañía. sí, o sea, el tema de la pareja es complejo para mí, pero porque es que para mí negocios son negocios y de pronto si es con tema de la pareja es mezclar las dos cosas, no sé qué tan bueno sea, pero no sé. Pero en temas de socios, yo soy partidario que uno siempre tiene que, que acompañar con socios porque uno no es el dueño de la verdad y hay que buscar diferentes perspectivas. Entonces, obviamente, con los socios y bueno, y con la pareja también, con un acuerdo completamente claro, donde dicen cuáles son las funciones de cada uno, y cada vez que uno hace un acuerdo o un contrato, uno siempre lo hace pensando en lo peor, porque cuando comienzan todo es flores, todo es maravilla. El contrato está cuando no hay, o sea, cuando hay que repartirse, que no hay nada, donde todo el mundo está lo peor, entonces ahí es donde están las cosas claras, que es lo que se debe hacer. Sí, como dicen los abogados, usted sabe con quién se casa, pero no con quién se separa. Así es. Daniel, una pregunta. Si tú tuvieras el poder de devolver el tiempo, ¿qué hubieras hecho diferente? Mm, Dije, así, en el tema del, no, en verdad, yo creo que hubiese seguido con la misma, porque es que todos los errores que nosotros hemos tenido son aprendizajes. Si no los hubiéramos tenido, tarde o temprano los vamos a tener y de pronto espero en una magnitud mayor que nos pueden de pronto sí llevar a un fracaso rotundo. Entonces, todos los errores que uno comete para mí es donde uno más aprende. Entonces yo seguiría como estamos. ¿Y tienes algún error que dirías yo no volvería a cometer? O El, sea, si volvieras a hacer otra cervecería, a hacer otro tema, dirías, esto lo haría diferente. no, por ejemplo, hay una que nosotros siempre lo hablamos. Mm. Hay gente, cuando uno va a hacer un negocio, uno tiene que ver tiene que ver las dos partes del negocio. Una es producir, bueno, si es una industria, es producir un bien y la otra es venderlo. Si tú puedes tú puedes producir el bien, tú puedes producir el mejor artefacto, la mejor cerveza del mundo, pero si no tienes ni idea de cómo venderla, se va a perder, no le vas a llegar a la gente. Entonces, lo que te digo, todo es un balance, uno tiene que enfocarse siempre en las dos formas, o sea, tengo una cerveza, ¿quién es mi futuro comprador? Entonces, eso es lo que yo diría, siempre enfocarse en las dos cosas. Por ejemplo, un consejo ya ahí que siempre digo es que personalmente lo hago cuando yo tengo una idea de negocio, yo la comparto la idea de negocio, o sea, sin miedo de que me la roben, porque es que la idea todo el mundo la tiene, el problema es quién la ejecuta.
Entonces, cuando tú compartes las ideas, la mayoría de las personas te dicen su opinión y tú vas a coger cosas interesantes que no habías tenido en cuenta para desarrollar tu negocio. Entonces, eso en general. Vale. Pregunta también Daniel Montoya. Para contarles un poco, Daniel Montoya es una persona que yo conocí hace como, no sé, Daniel, tal vez unos 10 años. Cuando todavía trabajaba en BBC, él fue a un tour y nos volvimos muy amigos. Es un apasionado de la cerveza. Está preguntando que si están produciendo algún estilo lager. Lager no, estamos en estos momentos solo produciendo ales. Ok. Tenemos una que no es de nuestra referencia, una cerveza nueva que estamos haciendo unas pruebas, que es una ale producida, con temperaturas de lager. Para ver, estamos haciendo diferentes pruebas, pero todavía no tenemos nada de eso en el mercado. Ok. Volviendo un poco al tema, bueno, aquí hay una persona también en el chat financiera y me está preguntando que cómo les va en el negocio con el tema del retorno de la inversión. El tema del retorno de la inversión, te puedo decir, como nosotros estamos posicionando una marca, nuestro proyecto está planificado financieramente a 10 años. Nosotros apenas estamos en el año cuarto y este año creo que nos Se da descu- un gap, se descuenta por dos. Entonces, tiene un retorno financiero interesante, pero es un proyecto de 10 años que tú cuando le vas a mostrar un proyecto con un retorno de 10 años a unos inversionistas, lo piensan mucho porque todo el mundo, o sea, la mayoría de los inversionistas de este tipo de negocios, ellos están pensando entre 5 a 7 años. ¿Y cómo hiciste entonces para vender el proyecto? Sobre todo en una sociedad como la colombiana y la latina, que es como tan de corto plazo, ¿qué tienen Eh, tus socios inversionistas para que le hayan apuntado a esto? como es que crean en la gente, o sea, los socios de nosotros, igual mis ahorros, los ahorros de Pinzón y todo eso, nos metimos ahí y el socio capitalista creyó en el proyecto y nos conocía y creyó en la gente y lo metió, fue lo que llaman Friends and Family, pero y después cuando ya el proyecto estaba andando, estaba en la planta, se unieron ya otros inversionistas que no eran friends ni family, que sí le vieron el potencial al negocio. ¿Cuál crees tú en este negocio que es el factor más importante, Dan? Eh, el tema de o sea, damos por descontado que tú tienes un producto de calidad, que si tú te vas a meter a eso es porque tú vas a tener un producto de calidad. El tema de la distribución y del control de costos es para mí es lo más clave y que es lo más clave y lo digo así y es dificilísimo entenderlo. Yo todos los días estoy analizando e intentando entenderlo. Obviamente con referentes del mercado, como todo el mundo sabe quiénes son. ¿Cuáles son esos referentes del Sí, mercado? referente del mercado son, no, Bavaria y bueno, y Postobón, que son los grandes distribuidores de bebidas alcohólicas y no alcohólicas en todo Colombia. Tú ves que ellos le llegan a cualquier tienda en cualquier pueblo. Sí, Y, el, y el- te lo pregunto porque a veces este mercado es como que la gente dice, esos son los grandes, a mí no me interesa competir con los grandes, ellos verán cómo hacen sus cosas, yo voy aquí solo y solitario por el bosque y resulta que los grandes pues ponen mucho dinero para saber exactamente en dónde están y si tú los estás vigilando de cerca, pues puedes no invertir y ganar conocimiento alrededor de las estrategias que manejan. Entonces también hay un consejito para que no miremos tan feo a los grandes, porque los grandes también saben lo que hacen y saben cuánto dinero vale lo que hacen. Completamente de acuerdo, y incluso yo también lo digo, ellos no son competencia de nosotros directamente,
pero nosotros nosotros tenemos que distribuir la cerveza y ellos ellos sí saben cómo distribuir un producto. Entonces pero de ser competencia directa es imposible porque solamente la cerveza de nosotros en calidad y en precio no pueden, no se pueden competir, calidad, sabor y todo eso. De pronto te digo, es más cercano que la cerveza de nosotros sea de pronto un poco más competencia que vinos o espumosos a que sea de la cerveza industrial, pero la distribución sí hay que aprender de los mejores y para qué, ellos se la saben todas. Eh, Hablando de competencia, alguna vez yo me encontraba con una persona que había trabajado en Bavaria y me decía, Adrián, yo no entiendo la pelea de los artesanales con nosotros los de Bavaria, pues él hablaba de nosotros como su empresa. Si al final todos vendemos cerveza, o sea, realmente nuestra competencia son los otros licores, que la gente deje de tomar aguardiente, ron, vino, enfoque más en tomar cerveza, porque normalmente la gente cuando arranca la rumba se toma 2, 3 cervezas y después se pasa a algo más fuertecito. ¿Tú qué opinas de esta visión de esta persona? No es, para mí, es de pronto un poco acertada. Como te digo, en estos momentos la competencia, en estos momentos los cerveceros artesanales en Colombia no tienen ni el 1% del market share del país. Entonces, nuestra competencia no es competencia, nos tenemos que trabajar nosotros unidos para crecer ese market share a nivel de Brasil o Argentina o Chile, que está al 3%. No te digo a nivel de Estados Unidos, que es el 10%. Al nivel del 3%, con el nivel del 3%, toditos vamos a estar felices y dichosos. También, otra cosa, el consumidor de cerveza artesanal no es un sustituto. El que quiere una cerveza artesanal va por la cerveza artesanal, no va por la cerveza industrial, a menos de que cuando vaya por la cerveza artesanal le dicen que no hay, entonces ahí de pronto sí se va por la industrial, pero entonces es más yo lo veo es más de crear cultura cervecera, que es lo que estamos haciendo casi todos, crear cultura cervecera para agigantar para crecer el market share. Por ejemplo, otro caso que yo veo, cuando entró Central Cervecera con Heineken acá a Colombia, el objetivo de ellos es crecer el mercado, no es quitarle mercado a Bavaria, sino es crecer el mercado cervecero, porque le ven mucho potencial en comparación con otros países de la región. Ven que en Colombia el consumo per cápita no es tanto como puede ser en otros países, entonces ellos quieren crecer, ven ese hueco y quieren crecer ese mercado. Sí, claro, si una persona o una empresa como ellos hace una inversión tan grande es porque sabe que tiene a quien vendérsela, no es como porque no tenga otro país en el mundo donde invertir. Así es. Está preguntando Daniel, él es el hombre de las preguntas esta noche, que si han pensado en ir a algún concurso internacional o que si han ido a algún concurso internacional como lo hace BBC. Sí, hemos ido. Nosotros fuimos recién salidos, fuimos a Nashville, al concurso mundial de cerveza artesanal. Se presentaron más de 8.000 casas, pero digamos, el feedback que recibimos es de la cerveza, cerveza muy limpia, de buena calidad. No ganamos ninguna medalla, pero ¿por qué? Porque es que la cerveza de nosotros está pensada en en Colombia. Lo que nosotros vemos es que la cerveza artesanal todavía no tiene mucha cultura, no hay mucha gente que haya probado. Entonces quisimos hacer una transición entre probar una cerveza industrial a probar una cerveza artesanal. Entonces nuestras cervezas no son tan complejas como la que ganan los premios allá a nivel mundial. Por ejemplo, acá nosotros estamos sacando una IPA con unos IBU de 50. Allá las IPAs, si no tienen 70, 80,
no haces nada, no ganas. Pero tú sacas acá en Colombia una IPA con una IBU de 80 y primero es carísima y segundo la persona se toma uno y no creo que se termine toda la botella. A menos de que ya haya probado, si te digo alguien nuevo que no haya probado una IPA, no se toma ni una cerveza completa. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Y cómo te ha ido con estos feedback de los concursos? No, yo a cualquier concurso, eso fue lo que, de la experiencia que yo tuve en Nashville, es que bueno, que participar en cualquier concurso que nosotros podamos para recibir los feedback, porque para que digan que nuestra cerveza sí está de pronto en su estilo, de pronto le encuentran algún off flavor o dicen que el color tiene que ir más allá. Entonces, ahí son cosas de pronto que son que el consumidor final no las son imperceptibles para el consumidor final, pero nosotros en nuestro arduo camino de crecimiento continuo en la calidad y en todo, vamos mejorando la cerveza día a día. ¿Qué tan importante es la calidad para ustedes? En qué posición tienen en todo el proyecto el tema de la calidad? No, la calidad es el pilar fundamental, es lo número uno. O sea, si tú no tienes un buen producto, no puedes salir a venderlo con confianza. O sea, si yo le doy, si yo no tengo un buen producto y voy a venderlo y no le tengo confianza al producto, pues nada. O sea, la calidad es el pilar de la compañía. Teniendo un producto de calidad donde uno se sienta confiado y que uno sabe que puede competir a nivel mundial con el que sea, o sea, ya tú vas y se lo ofreces a cualquier persona sin ningún, por decir, miedo. Claro, sí, vas mucho más tranquilo, eso es muy cierto. Daniel, una pregunta así, una pregunta de reinado. ¿Cómo te ves en 5 años? Descontando el que ya Eh, no, en 5 años me veo generando mucho empleo con Marantá en Montería y en todo Colombia. qué bien, qué bien. ¿Te ves en Marantá? ¿Te ves haciendo cerveza? Haciendo cerveza, sí, haciendo cerveza y generando mucho empleo. Bueno, tú que ya tienes las dos caras de la moneda, eh, esta charla, digamos que va enfocada a gente que de pronto no se ha lanzado al precipicio de emprender, que de pronto se lo está pensando, gente que de pronto hace su propia cerveza en la casa, gente que está como, me lanzo, no me lanzo. Tú que tienes las dos caras de la moneda de haber sido empleado y haber sido y ser emprendedor, ¿tú le recomiendas a alguien que en este momento es empleado, se mande a ser emprendedor? Eh, depende. Por ejemplo, en este mundo hay dos tipos de personas, los que nacieron para ser empleados y los que nacieron para emprender. Ninguna quiere decir que una es mejor que la otra, eso nadie sabe. El tema, si tú eres, yo le doy mucho valor a ser empleado antes de emprender porque tú vas a entender cómo funcionan los negocios, ves cómo funciona una estructura, cómo funciona una organización. Entonces, antes de emprender, yo sí aconsejaría tener unos años de experiencia en una empresa para que vean cómo funciona todo. En el tema de que si estás empleado y vas a emprender, también va de la mano lo que había dicho, el tema de la planificación. Planifica muy bien tus finanzas personales y las finanzas de la empresa. Ya después de que tengas todo eso claro, ya ahí tú sabrás si puedes dar el paso o no, o si mejor comienzas a emprender mientras tú trabajas. Porque te digo, hay muchos emprendimientos que si tú quieres sacarle dinero, incluso para vivir, ni siquiera de ganancias, sino para vivir, comienzas a sacarle dinero desde el mes uno, el negocio no va, o sea, por más visión de empresa que tú la tengas clara, la necesidad te va a hacer ir por otro camino. Ya, ok.
En ese tema que tú hablas de finanzas, que me parece súper importante, porque a veces uno como emprendedor tiende a ser muy soñador y piensa que en el año, en el mes 2 ya está generando dinero. ¿Cuál crees tú que es una buena planificación de las finanzas personales versus las finanzas del negocio? O sea, digamos que muchos hablan del colchón de seguridad. ¿Cuánto tiempo, cuántos meses tú deberías tener dinero para aguantar sin necesidad de tener que tocar el negocio? ¿O cómo lo manejas esos dos temas? No, depende el tipo de negocio, porque digamos, un restaurante, tú que eres experto montando restaurantes, has tenido restaurantes, de pronto un restaurante desde el mes 3, mes 5 ya comienza a dar. Una cervecería, o sea, nosotros todavía te digo, nosotros no hemos llegado ni siquiera al break even, pero tenemos la planificación, ahí está. Pero las finanzas personales es tú saber con cuánto puedes vivir, o sea, cuánto necesitas tú para vivir. Y en el tema de la empresa, obviamente en el tema de la empresa, si tú tienes socios y todo y vas a trabajar, tú te tienes que poner un salario. De o no de, tú te tienes que poner un salario y ya cuando vaya creciendo tu salario aumenta o eso es algo que cada negocio es diferente. Y tú le pones cuándo vas a dar el punto de equilibrio. Punto de equilibrio, el break-even es que todos los gastos que tú tengas, todas las ventas lleguen a cero. O sea, y gastos, te digo, contables de materia prima, energía, servicios, si tienes oficina, y todo te dé cero. Entonces, tus finanzas personales tienen que llegar, o sea, tienen que llegar hasta que tu proyecto comience a pagar tu salario. Y hablando en temas de tiempo, lo que hablamos ahora de ser empleado y que tú recomiendas ser empleado, estamos totalmente alineados. Yo también pienso que el tema organizacional es importante entenderlo antes de emprender. ¿Cuánto tiempo tú considerarías que es prudente estar empleado antes de emprender? Bueno, yo estuve aproximadamente 10 años y me pareció prudente, pero ya pensándolo acá, de pronto yo creo que en el sexto, séptimo año ya pude dejarlo. Eso es lo que harías diferente. Ah, no, no, sí, pero sabes que sí, pero de pronto no era el momento oportuno para montar la cervecería. Sí, Por eso claro, es que sí, te... todo tiene su momento. Uh-huh. Eso es muy cierto. Yo ahorita, hace poco pensaba en el tema de estos millennials, estos jóvenes que cambian tanto de empleo. Yo después decía, en medio de todo son muy inteligentes porque conocen muchas organizaciones y conocen cómo funciona. Si al final tu proyecto es emprender y crear la tuya, pues entre más conozcas, pues más background tienes y mucho más experiencia para tu propio emprendimiento, de lo que funciona y de lo que no funciona. Entonces, pues, ese tema de ser empleado me parece muy interesante. Vámonos al tema de los... Uy, bueno, aquí hacen una pregunta súper específica. ¿Cuánto tiempo pasó desde que solicitaron el registro INVIMA? Esta es la pregunta del cervecero. Hasta que te enviaron el número de registro sanitario. A mí, como el proyecto fue planificado con lo que exige el INVIMA en una mano y construyendo con la otra. Cuando yo pedí el registro sanitario, ellos dicen se demoran 45 días hábiles. A los 45 días hábiles, ahí tuve, 46, 47 días, ahí me dieron el registro sanitario. No hubo devolución, pero ¿por qué no hubo devolución? Y ellos también a veces devuelven el pedido por por cositas pequeñas. Nosotros contamos la suerte que no nos pasó eso. ¿Y por qué crees que contaron con la suerte que no les pasó eso? No, porque revisamos muy bien lo que pedían y evitamos en riesgo. Por ejemplo, hay palabras que tú pides de tu marca que la gente que revisa el registro sanitario pueden decir, digamos, el registro sanitario tú no puedes tener palabras en inglés por decir cualquier cosa, pero mi cerveza es Pale Ale, o sea, Pale Ale no hay traducción en ningún lado.
Entonces nosotros evitamos poner PLA, porque de pronto la gente del registro sanitario iba a pensar, no, que era una palabra, que no era una palabra en español y te lo regresaba. Esos son riesgos que nosotros dijimos, mejor evitemos y en un futuro, ya teniendo el registro sanitario, hacemos el cambio y introducimos la palabra. Sí, es algo que se nota mucho en el mercado, que seguramente lo han visto los consumidores colombianos, que por eso aparece tanto cerveza rubia, cerveza roja, cerveza negra. No es que los cerveceros no sepan de estilos, no es que el mercado esté todos haciendo lo mismo, sino que el INVIMA lo sesga de tal manera que si tú no lo haces así, no hay manera de que te aprueben el registro. Exacto, y es Eh, mejor tener el registro en mano, tú ya vendiendo el producto y después haces el cambio. Y ya el cambio sí, sí, o sea, tú tienes que explicarle, tú mandas el documento, te lo regresan, tú explicas y ya ahí sí puede tomar el tiempo que tome. Daniel, ¿qué tan importante crees en tu proceso fue contratar asesores, consultores? ¿Lo hicieron, no lo hicieron? En qué aspectos del proceso lo hicieron? No, para mí es fundamental contratar asesores y más que todo, como les decía, nosotros, los socios de la empresa, ninguno tenía conocimiento en cómo hacer cerveza, o sea, meterse en una planta y hacer cerveza. Nosotros siempre trabajamos con consultores, hemos contratado, hemos tenido, incluso no solo uno, hemos tenido varios consultores porque por la misma cosa, no, un consultor no se la sabe todas, entonces hay que buscar diferentes experiencias. Y con ellos seguimos trabajando. Uno de nuestros consultores es el que nos está haciendo la entrevista. Sí, no, me gustó mucho lo que decías al principio sobre todo lo hablaste del tema de los socios, nadie tiene la verdad absoluta y en el tema de los consultores pues ocurre exactamente lo mismo. Ujú. Nadie tiene la verdad absoluta pues finalmente se trata de que con el conocimiento todos vayamos creciendo. Daniel, pues nada, ya cumplimos una hora aquí, nos quedan 5 minuticos. No sé si alguien en el chat tenga más preguntas, creo que fuimos bastante generosos y las contestamos todas. La persona que te preguntó por el registro INVIMA te manda a decir que muchas gracias, que muy buen consejo. Eso es parte de del trabajo del consultor, digamos que es gente que ya ha tenido la experiencia de pedir un registro y sabe cuáles son las trabas que tienen en estos aspectos. Entonces, pues ya para cerrar, digamos que agradecerte este espacio. Este espacio es un espacio que estoy creando precisamente para esto, para gente como Germán que preguntó ahorita, que tienen dudas, le pregunten a los que ya han pasado por ahí. Nosotros a veces los colombianos tratamos como que me va a pena preguntar, como que de pronto me van a cobrar o como que de pronto, y resulta que yo, por ejemplo, admiro mucho eso de los americanos aquí, de los norteamericanos, aquí en el sur también ocurre mucho en Argentina y es gente que te está contando la historia y te cuenta los números y te cuenta cómo lo hizo y no tienen ningún problema en eso porque pues no te ven como competencia, te ven simplemente como que si todos aprendemos, pues el mercado se mejora y al final, como tú dices, el market share, que es que la gente haga buena cerveza, pues si la gente hace buena cerveza, pues los consumidores crecen y si llegamos a ese 3% pues todos ganamos. Y muchísimas gracias, Daniel, de verdad, por ser el primero. Eh, Mi total admiración, tú sabes que los admiro, que ustedes están haciendo un trabajo increíble. Siempre he creído que tienen un gran equipo, el equipo comercial, el equipo, y tú al frente del equipo de producción han hecho un muy buen trabajo en Marantá y siempre les desearé mis éxitos y yo sé que van a ir muy bien en todo lo que hacen porque son muy juiciosos y ahora entiendo por qué muy estrategas y todo tiene un plan y todo tiene un momento. Muchísimas gracias, Daniel. Que pases feliz noche y a todos muchas gracias, un abrazo, cuídense y gracias por estar acá y los espero dentro de 8 días. Un Bueno, gusto.